Bienvenidos mentes inquietas y espíritus rebeldes a este espacio sin espacio donde la psicología y la espiritualidad nos darán la oportunidad a todos de crear nuevos pensamientos. Entre análisis profundos y debates irreverentes, exploraremos la compleja danza entre la mente y el espíritu, desafiando las etiquetas y desmantelando los clichés. Libera tu mente y que comience el caos consciente. No quiero que pienses como yo. Solo quiero que pienses. Bienvenidos, mentes inquietas y espíritus rebeldes, a este programa en un nuevo episodio. Iba a ser toda una entrada, pero siempre a lo que voy a mitad del camino se me olvida qué es lo que tengo que decir y ya está. Ese es el síndrome del alma. Sí. Bueno, yo eso no lo oculto porque siempre he dicho que soy una mujer encerrada una mujer joven, una mujer vieja encerrada en el cuerpo de una mujer joven, que a su vez es una mujer, un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. Yo sé que esto es un trabalenguas que ustedes no van a entender, no se preocupen por eso. Exactamente, yo no pido que la gente me entienda porque si pidiera que me entendieran, pues estaría como yo que tampoco me entiendo. Pero, citando a una filósofa importante, mí misma, aunque te ha visto, a veces no te entiendo. Por eso. Y con esto, y como todo lo que dije, la retaíla que dije, bienvenidos a un nuevo episodio de Solo Quiero que Pienses. Un nuevo episodio donde vamos a reestructurar un poquitito, vamos a cortar un poco más el tiempo para que se les sea más digerible, para que todo sea como un poquito más efervescente, más instantáneo. Y pues nada, le damos la bienvenida a ustedes, a la señorita acá presente que episodio a episodio nos acompaña, y a yo. Y a yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como ya les dijo Eve, bienvenidos a Solo Quiero que Pienses, un podcast que no sabías que existía, pero que tampoco te imaginabas que lo ibas a necesitar tanto. Esta vez sí vamos a cambiar un poco porque así es la vida es de cambios, la vida es de hacer cosas diferentes siempre para poder obtener resultados diferentes. Lo único permanente es el cambio. Exactamente. Dicho por Sanchendo. Y hoy queremos hablar de algo bastante importante que a veces lo olvidamos, que a veces en el día a día se nos pasa por alto, que es el tema de los límites. Pero no solo los límites que tú le das a otra persona, no. ¿Cuál es el límite que te pones tú a ti mismo para poder evitar una pelea, para poder evitar eso que tú evitas o eso que tú haces para que te evita que te hagas daño, que tengas una discusión, que hagas algo de forma visceral y que más adelante no vaya a salir bien? Ese límite que le queremos poner a todo el mundo, le queremos imponer a todo el mundo, pero y a ti mismo y al del espejo se lo pones. Es correcto. Realmente es que, a ver, queríamos hablar un poco sobre los autolímites y luego pues hablaremos sobre los límites, porque aunque creamos que prácticamente es lo mismo y parece que estuviésemos parafraseando un poco esta palabra, no es lo mismo. No es lo mismo los autolímites, como bien lo estaba explicando Elsie, y los límites. Los límites precisamente son aquellos que ponemos de forma externa, donde damos una línea que le hacemos entender a esa persona que no vamos a permitir que pase, que transgreda, que sobrepase, ¿vale? Y los autolímites son estas mismas líneas que tenemos nosotros internamente para con nosotros mismos, donde no nos permitimos a nosotros mismos transgredirnos a sí mismos cuando rebasamos esos límites. Y esto es algo que, a pesar de que muchos lo podemos verbalizar y muchos lo podemos hablarle, decirle a otras personas, es que tienes que ponerle límite, ¿qué tal? Es una palabra que la decimos tan banalmente porque realmente se nos hace complicado ejecutarlos, implantarlos tanto primeramente para nosotros como luego hacia los demás. Y el detalle que falla en esta primera situación de internalizar, aceptar y accionar es el hecho de que si primero no lo implantamos sobre nosotros, no lo respetamos sobre nosotros,
no lo accionamos en nosotros mismos, es complicadísimo que pretendamos que los de afuera puedan aceptar la de nosotros. Lo que pasa es que también tiene mucho que ver con eso de que, a pesar de que todos somos seres sociales, porque sí, todos somos seres sociales, no lo veamos como que necesario hacerlo a nosotros mismos. Con el simple hecho de no ponerte límites para cuidar de ti. Por ejemplo, es que a mí me cae mal el gluten, ¿ok? Y voy a evitar consumir gluten para que yo no tenga un malestar. Sin embargo, salgo con un grupo de amigos, salgo con mi familia y bueno, ese día y no pasa nada y me lo como y ¡pum! Me lo como. ¿Qué pasa horas después? Siento el malestar, tengo inflamación, la pesadez en el estómago, paso una mala noche y todo lo demás. ¿Por qué? Porque transgrediste un límite que te pusiste tú mismo para cuidarte a ti. Pero esto no es la acción de que hayas transgredido, es la consecuencia realmente. Es la consecuencia que hay de saber que ese límite no lo puedes pasar porque pasar ese límite implica un daño, una consecuencia que es ese daño. Entonces, eso es lo que pasa. No es el problema del límite, es lo que significa exactamente lo que significa ese límite. Entonces, es como, bueno, no pasa nada, después estoy con el malestar, pero imagínate que eso lo hagas una y otra y otra y otra y otra y se multiplica por el resto de la semana, del mes, del año. ¿Qué crees tú que va a ir pasando en tu organismo? Esto te lo estamos diciendo a una baja escala de uno de los tantos, exactamente, autolímites que debemos de comprender, de integrar, de respetar y de accionar. Pero, ¿qué pasa cuando estos límites es una sensación, un sentimiento, un pensar de no debo de asistir a algún sitio? Tiene mucho que ver con la intuición, porque una de las cosas que a nivel de psicología se plantea con el autolímite es el tema de la autoestima, el diálogo interno. ¿Qué tan bien o mal está mi autoestima? ¿O qué tanto o no amor propio puedo tener cuando yo ejerzo ese autolímite y lo cumplo o no lo cumplo? ¿Ok? Todo tiene que ver con ese diálogo interno. Esa vocecita que tú tienes en la cabeza que te dice, dale, o que te dice, mira, no vayas, o mira, quédate allí, pero tú igualito vas, porque ¿qué va a decir ¿Qué va a uno, decir la el otro? gente? Es correcto. Tal, que soy un aguafiestas, que soy esto, que soy aquello. Entonces, dentro de ese proceso es cuando analizando el asunto es, si yo no tengo ganas de ir, ¿por qué voy a ir? ¿Ok? Exacto. Entonces, aquí pasa que en este caso se hila el hecho de que asistes a ese lugar y luego llegas, regresas a tu casa después de haber asistido al sitio, al evento, al lugar, con una sensación de haberla pasado un poco mal, de haber pasado situaciones incómodas, de, ¿sabes? Como un movimiento emocional a negativo que no lo habrías tenido de haber aceptado la sensación que sentiste en el momento de no quiero ir, pero aún así rebaso ese límite y voy. Que no es lo mismo que tú digas no quiero ir porque no tengo ganas y llegues al lugar y igualito la pasaste bien, que a veces suele suceder, Sí, ¿ok? Porque a veces pasa de que, ay, no, que no tengo ganas, de que no tengo ánimos de salir, y igualito te dicen, pero bueno, vamos, para que pases un rato distinto, y vas y te distraes, y vas y la pasas sí, mejor, porque es un balance. sí, lo que pasa es que acá, en estas dos situaciones, aunque son similares, hay componentes que es lo que haría la diferencia. La diferencia está el círculo de personas con las que vas a compartir, el lugar donde van a estar, el ambiente en sí que se va a desarrollar. Claro, Entonces, acá hay situaciones, vamos a decir, que hacen la diferencia de saber cuándo es una voz de intuición o esa vocecita en tu mente, en tu cabeza, que te dice, no vayas, ten cuidado, ahí no vayas, o aquella que sencillamente no quiere ir porque, ay, tiene pereza, tiene cansancio, no quiere, ay, que no me quiero quedar en mi casa acostadita, tranquilita. Ya, aquí hay que también tener ese equilibrio de saber leer esas situaciones, porque no es lo mismo que te invite, por decir, un grupo de amigos y te diga, venga, vamos a tomarnos una taza de café y a comernos un pastelito y conversamos un rato. Y tú con esas amigas o con ese círculo de amistades
sea una amistad muy saludable, sea muy tranquila, pero tú ese día estás como medio cansada porque te levantaste muy temprano, hiciste muchas cosas y tú dices, vamos un rato porque lo que estoy es cansada y no quiero ir porque lo que quisiera es quedarme en la casa pereceando. Pero imagínate que más bien te están invitando a un sitio que es nocturno, que tú sabes que a veces de vez en cuando tiene sus movidas, un grupo donde va a estar alguien o otro más con los que no te la llevas del todo bien, pero que como pertenecen al grupo también van a estar y probablemente pueden darse situaciones que no te van a hacer sentir cómoda o cómodo. ¿Ves? Claro. Entonces, las situaciones allí hay que saberlas leer y tener ese equilibrio para poder respetarse también. Pero también está esta vertiente con el tema del autolímite. Vamos a quedarnos en el caso de no tengo ganas de ir porque va a estar alguien con el que no me siento cómodo. Que estés en el lugar y que tú no sabías que esa persona, indistintamente quién fuera, llegara y llega la persona como tal. Entonces, dentro de ese autolímite surge la duda, ¿me tengo que ir? ¿O por qué yo me tengo que ir porque el otro llega? Todo va a depender de, aquí no es cuestión, ya aquí tiene que ver mucho con niveles de conciencia. Y lo voy a decir desde este punto. Tiene que ver mucho con el nivel de conciencia y de resguardo que tú quieras tener sobre ti mismo. Porque aquí no es cuestión de ganar o que esa persona sea más o menos que tú. Aquí es cuestión de qué estoy perdiendo yo internamente ante la presencia de esa otra persona. Y aquí, como digo, no tiene nada que ver con el hecho de ganar. Aquí el ego no puede estar impregnado, que lamentablemente es lo que más impregna esta situación, porque tú allí en esa posición dices, pero ¿por qué me tengo que ir yo si él llegó, si yo estaba primero? Exactamente, entonces por eso aquí hablamos, exacto, es algo que se repite aquí hablamos desde la soberbia, desde el ego, desde el por qué tengo que perder yo para que el otro gane. No, realmente aquí tendrías que decir que tanto perderías tú por quedarte ahí por querer ganar tú. Porque realmente estar allí ante una persona que probablemente le hace daño a tus emociones, a tu mente y a tu energía, la que estás perdiendo, mi amor, eres tú. Mira, me pasaba, a nivel del tema del autolímite, me pasaba con un paciente que me planteaba que él a veces sentía que era como que la segunda opción en su trabajo o en su familia. Que para unas cosas era la primera opción, pero para otras era una segunda opción. Entonces, este paciente me decía, yo siento a veces que para unas cosas sí soy muy útil, pero para otras cosas no tanto. Y yo le preguntaba, ¿y en qué momentos te sientes así? Y él decía, bueno, más que todo cuando son temas de tipo social. Porque en mi casa yo soy el que resuelvo, yo soy el que hago, yo soy el que... ¿Y has puesto algún límite? Le pregunto yo. Me dice, no. Y la última vez lo que hice fue que como me vieron que estaba escuchando algo, dijeron, ven para acá para echarte este cuento, pero tenían ya rato hablando como tal. Y yo me acerqué como por cortesía, pero lo que yo quería era irme, levantarme y irme, que no, hombre. No vengas tú con este palo, no vengas tú con esta rodilla hinchada, algo así, más o menos, ¿no? Que fue lo que me dijo. Porque si no me hubieses visto, tampoco me hubieses llamado para sacarme acá. Y para no generar controversia, para no generar tal, bueno, vale, sí, yo me senté, escuché el cuento, tal, no sé qué, papá. Pero nunca estuvo totalmente a gusto con la situación, sino que siempre estuvo con el malestar de, ¿y si yo no hubiese pasado, me hubiesen llamado? ¿Y si yo hubiese estado, me hubiesen llamado? Entonces lo que yo le decía era, es lo que tú no sabes porque realmente no pasó. Ya, pero porque aquí si hay algo más de fondo. Aquí yo lo miraría desde otro punto. ¿Por qué? Porque hay algo esto es algo como lección, te lo pongo aquí como lección, que me dieron a mí cuando yo era niña en mi familia, mi abuela, mis tías. Cuando llegaba alguien a visitar, si esa persona no era específicamente tu amigo, alguien llegaba a ti, o la visita venía exactamente para ti, y nosotros nos acercábamos, nos miraban y nos decían, ¿qué haces acá? ¿Te están visitando a ti? Bueno, vaya para allá, que esta visita no es para usted. Respete. Entonces, con esta acotación yo te digo hay que ver el trasfondo, por qué él siente ese tipo de situación. Porque si la visita realmente no es una persona que es para él, netamente de él no tiene por qué sentirse mal porque lo ignoren o lo pasen por alto. A menos, si él pasa
por decirte, están en el salón y él pasa, va para hacer una cosa y pasa y lo saludan, ¿para qué está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Ah, bien chévere, bien chévere. Ya está. Sí, sí, Pero no claro. tienen que llegar a la casa, buscarlo donde pueda estar metido, escuchando música para saludarle. Y hacemos esta corta interrupción para recordarte que si quieres vivir la experiencia transformadora que es transitar el trabajo desde lo psicológico o lo espiritual, acá en la descripción del episodio te dejamos las coordenadas para que puedas agendar una sesión con Eve o conmigo, porque la salud mental y la salud espiritual son lo más importante. Y tener un balance entre las dos creo que es el santo grial. Correcto. Siempre recuerda la importancia que tiene tanto la salud mental con una terapeuta no convencional y la salud espiritual con una terapeuta holística. Así que nada, no los interrumpimos más y seguimos con el episodio. Claro, no, yo no lo estoy diciendo desde ese punto de vista. Yo lo estoy viendo desde la perspectiva que él me lo está planteando, como una forma de que, o sea, si yo no hubiese estado, no me llaman para escuchar el cuento. Me lo dice él, ¿no? Ya, pero ¿y el cuento tenía que ver con él? Pero a él yo le pregunto. ¿Era un amigo? ¿Era familia? No, era un familiar. Ok, era un familiar, vale. Ajá, y si tú no hubieses estado y no te hubiese llamado, te hubieses enterado después, ¿hubiese pasado algo? No. Y entonces, ¿ves? Ahí habla más. entonces automáticamente ahí yo le desarmé la posición, ¿ok? Porque si bien es cierto que si tú no estás inmerso en ningún tipo de situación o ningún tipo de conversación y de repente te van a incluir sí porque sí y tú sientes que no es lo correcto, tú puedes decir, mira, no, yo no tengo nada que ver con esto. Es correcto, pero ¿Ok? acá, fíjate que acá es importante, precisamente por eso estamos tocando este tema, el tema de los autolímites y el tema de los límites. El tema de los límites es también nosotros saber respetar situaciones ajenas. Exacto. Y eso es algo que también va muy ligado a estos autolímites. Exacto. Porque precisamente ante situaciones como esa, si la visita no es para nosotros, nosotros tenemos que respetar el tiempo en, vamos a decir, intimidad de esas personas que vino alguien a visitar a esa otra persona. Porque si nos quieren añadir, si nos quieren agregar, si quieren que estemos presentes, fulanita, nos llamarán, o fulanito, venga acá, y nos llamarán por el momento para contarnos algo y probablemente después de eso, pues lo más lógico, si la visita no es para nosotros, pararnos del sitio con respeto y irnos a otro lado donde nos corresponda. Esto es algo porque, te lo explico, porque es algo que lo aprendí. No, a mí no, se lo Sí, no, bueno, a ti porque estás acá a mi lado, pero esto es algo que lo aprendí en mi familia. Y hoy en día, a pesar de que yo en su momento, de siendo de niña, lo entendía o no lo entendía, le prestaba atención o no le prestaba atención, por así decirlo, o sea, le pasaba más por... Hoy en día lo agradezco porque logro entender que es importante esta dinámica, porque es importante ese límite y ese respeto que también le das a esas personas en esa posición. Pero el respeto que tú también en ese caso te das, porque si no te gusta compartir, si no quieres escuchar un chisme, un chiste, un cuento, un lo que sea, de lo que la persona esa viene a contarle a esa persona, pues tú tienes que decir, tú en ese momento podrías perfectamente haber dicho, ay, fulanita, dame un segundo que tengo algo que hacer y ahora regreso y tal. Y te vas y te haces el desentendido en ese momento. ¿Ves? Sí, sí. Hay tácticas que se pueden utilizar como con total respeto, donde no haces sentir mal a la otra persona, pero también respetas tu límite en esa posición. El detalle está en que las personas creen y consideran que cuando tú tienes que hacer implementación de hacer respetar tus límites, es a través de una guerra, a través de un conflicto, tiene que incendiarse la casa, tienen que salir gritados, peleados, insultados, tiene que haber un montón de drama, de dolor y de zarampampán y aquí se prendió todo esta... No. Es que eso es lo que te han enseñado. No, exactamente, siempre. Entonces, lo que pasa es que tenemos que ir trabajando de a poco, de enseñarle a las personas cuando uno habla, imponer tus límites, es decir, esto es mi límite, esto es mi límite y esto es mi límite. Punto pelota. Si te parece bien, si no también, si a ti te transgreden, si a ti te duelen, si a ti te molestan los límites que son míos, para mi beneficio, lamentablemente aquí tienes que darte cuenta que es que esa molestia, ese dolor y eso que pueda estar sintiendo la persona cuando tú manifiestas tus límites es sencillamente porque no va a poder seguirse beneficiando de una de las formas en cómo se beneficiaba de ti. Y esos límites están rozando posiblemente sus heridas y lo que ellas se beneficiaban a través de ti.
la saciedad que ella tenían cuando tú le dabas eso que ellos reclamaban. Entonces, por esto hay que tener también un poco de cuidado, por eso hay que saber implementar los límites con total claridad, con un tono de voz sin tener que estar gritando, sin tener que estar insultando, sin tener que estar victimizando, sin tener que estar envolviendo todo en un trama de drama ni nada por el estilo. No, sencillamente esto es así, esto es así, esto es así. Pero lo principal aquí es entender, antes de poder verbalizar esos límites afuera, cuáles son los tuyos. Entender internamente, porque si no, si tenemos ese desconocimiento y ese zarampampán armado por dentro, que no sabemos cuáles son nuestros límites, los transgredimos nosotros, ¿cómo vamos a poder nosotros darle límites claros a los de fuera? Es lo que hablábamos en el episodio pasado, tú estás mirando para afuera, estás mirando para adentro. Correcto. Entonces, si tú miras para afuera y todo lo pones de la puerta hacia afuera, ¿ok? Siempre va a haber un porqué, siempre va a haber algo entre derramado, ahí medio enrollado, medio, yo no sé qué, que no me acuerdo. Pero si tú sabes realmente cuál es tu límite, el que tú mismo te estás imponiendo, el rollo. Es correcto. Y los límites comienzan precisamente por respetar algo tan básico como los procesos de alimentación, como las rutinas que tienes, la rutina de no transgredir cosas tuyas para pasarle por encima, para satisfacer a los demás. Por ejemplo, ¿no quieres asistir a una fiesta? No asistas. No, es que los demás me van a ver. ¿Te vale más los demás? ¿Te compensa más lo que los demás puedan decir que lo mal que tú después te vas a sentir internamente? Entonces, aquí, ¿hasta qué punto transgredes tus límites, pero después estallas en ira porque no respetan tus límites? ¿Ves la paradoja que hay? Es que es la incongruencia, es lo que se llama la ironía. Entonces, para que otros puedan... Porque si yo no cumplo mis propios límites, porque voy a exigirle al otro que cumpla los límites externos. Entonces es como que, ¿en serio? Es tener cabalidad en los que son tus límites. Tú no permites tal cosa, no haces tal cosa. Tú no quieres que te hagan tal cosa, tú tampoco lo hagas. Porque aquí esto es una calle de doble vía, Claro. ¿vale? O sea, tú vas a pedir que se respeten los tuyos, pero tú tienes que entender también que con eso un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que con eso tienes que respetar los límites de la otra persona. Que cuando la otra persona hable y diga, es que esto me hace esto, es que aquello me hizo lo otro, tú también pones límites allí. Entonces, eso es lo que hay que aprender a entender también, que el hecho de empoderarte con tus límites, con tus autolímites, es también saber entender y respetar los autolímites de la persona de al lado, de la persona de enfrente, de tu pareja, de tu mejor amiga, de tus hermanos, de tus hijos, de tu madre. ¿Por qué? Porque todos los vínculos, todas las relaciones tienen que tener claro cuáles son los límites. Es como cuando tú agarras un coche para manejar. Hay límites, ¿verdad que sí? Hay reglas, hay normativas que son como las que se llevan para que se pueda dar un buen uso al conducir. Porque si no hubieran límites, si no hubieran normas, si no hubieran reglas, allá vamos el desastre. Que sigue habiendo desastres, sí. Pero imagínate que la gente se saltara los semáforos en rojo en banda. Sí, pero en banda. Ah, sí, claro. O sea, no les importa, se cruzan cada 5 segundos todo el mundo. Tipo cuando si estuvieses en la India, Nueva Delhi. Entonces, por eso es importante. Unos autolímites claros hacen que haya una relación clara, normativa, que esa comunicación, esa bandita que ves en el teléfono de entra y sale la recepción, esté siempre libre y fluyendo. Cuando no están claros, cuando están torcidos, cuando están obstaculizados, cuando no están completamente delimitados, va a haber interferencia y obstaculización constante. Entonces, es necesario. ¿Que no va a ser fácil? No, no es fácil. Empezar por ti primero y examinarte tú, dónde yo misma transgredí siempre mis límites. ¿Cómo fue la base de mi vida? ¿Dónde permití que otro transgredieran? Porque tú puedes decir, es que fulanita me hizo, es que Perencejo, es que Sultanejo, pero después cuando tú haces recopilación de eso... Lo que pasa es que en el señalar que uno me claro, hizo, el otro claro. dijo, el otro tal, el que sí, que me incluyó, que no me incluyó, que te cuento y toda la paradoja, tú estás señalando hacia afuera lo que tienes que ver realmente hacia adentro. lo que tú no estás viendo para adentro. ¿A qué me refiero yo con esto? Sí, puede que fulanito te haya dicho, fulanito haya abusado de ti,
o tú sientas que tienes una carga que no te corresponde, X. Pero, ¿Dónde pusiste tus límites? desde qué punto tú permitiste que eso ocurriera? Y que se repitiera en diferentes vinculaciones con otras personas. Exactamente, porque una cosa es que tú digas, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo de la vida real, no, es que tranquilo, a mí no me molesta quedarme con mi sobrino cuando va a salir la mamá o el papá de los 5 que tengo, ¿ok? Pero ya de ahí a que tú puedas sentir que es tu obligación cada vez que sale la mamá o el papá quedarte con tus sobrinos, es hasta qué punto tú estás permitiendo una cosa para que pase la otra. Y si tú te estás sintiendo así, ¿por qué te estás sintiendo así? Claro, Entonces, al hacer ese análisis situacional, tú te vas a dar cuenta qué es lo que estás transgrediendo, qué no es lo que estás transgrediendo. es correcto. Y no es así tan fácil como soplar y hacer botellas. Eso lleva un tiempo de observación y un tiempo de análisis. Es Porque correcto. a veces te puedes quedar callada con la sensación y simplemente explotar, formar tu rollo ahí y ya está. Y seguir en la misma. Pero en la otra parte, si siente que lo está haciendo mal, dirá, coño, sí, me estoy dando cuenta que esto está pasando de esta manera. O Bertale, no, no lo sé. O lo están viendo desde otro punto de vista. Pero Sí, también es un flujo de ida y vuelta. claro, es aquí donde precisamente es bueno eso, cuando dije, tener los límites claros para poderlo también verbalizar. Cuando tú los tienes claro dentro de ti, puedes automáticamente decirlos hacia esa otra persona y decir, mira, estos son mis límites, esto y esto es mi límite. Ujú. Entonces es ahí cuando tú los puedes verbalizar, sin gritar, sin drama, sin rollo, sin patatú, sin que la casa se caiga, tú los puedes poner. Entonces, es importante comentarlo porque tú también te puedes quedar con esa sensación, pero si tú te quedas, ¿cómo sabe la otra persona que eso es un límite para ti? Entonces, Es como el tema, con esto vamos cerrando, es como el tema de los conflictos. El 99.9% de los conflictos se genera porque una de las partes no comunica a la otra la situación. Por un ejemplo, yo asumo que yo como persona A asumo que la persona B va a bajar la basura los miércoles, pero no se lo digo. Entonces la persona B pasa un miércoles, no la baja. Pasa el siguiente miércoles, no la baja. Cuando llegamos al tercer miércoles que no la baja, la persona A se va a engrinchar. engrinchando poco a poco, ¿ok? Y viene la pregunta de siempre, ¿todo bien? Sí, no, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Hasta que llega un punto de ebullición en el cual, La sí, persona, porque tú, el nada, que los miércoles, que la basura. Wait, ya va. Tú no me dijiste que esperabas que yo bajara la basura o que el día de bajar la basura era el miércoles para yo bajarlo. Y automáticamente se desarticula toda la discusión, ¿ok? Siempre, 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 para tú poder tener una discusión y defender con base tu punto, tiene que haber una comunicación clara y sin ambigüedades. claro, lo más importante es esa palabra que acabas de decir, sin ambigüedades, porque precisamente el tener esa comunicación sobre un tema tan, vamos a decir, básico, Sí, como, por sí, sí, ponerte sí, el ejemplo. ejemplo que pusiste, la persona esta que no habla, sino que va callando, va tragando, va tragando, va tragando, va tragando, hasta que, ¡pum!, revienta en una mala comunicación, en una comunicación que no va a ser ni asertiva, ni lineal, ni va a ser tampoco clara y concisa. ¿Por qué? Porque viene cargada de rabia, de molestia y de muchas emociones negativas que están todas ahí como si estuviese dando electricidad a Pikachu. Entonces va a salir completamente desordenada. La verbalización que va a sacar desde la rabia va a ser completamente desordenada. Por lo tanto, ni siquiera va a ser Sí, asertiva. Entonces, porque entonces la molestia principal es la basura, pero resulta que allí hay se van otras, acumulando otras cosas que correcto. Entonces, tampoco se dijeron, se hablaron, se comunicaron y se conversaron, y termina siendo un es correcto. Entonces, por eso es importante, disparate sí, bastante disparatado. es correcto. Y por eso es supremamente importante saber cuáles son nuestros autolímites. ¿Por qué? Porque con eso nos damos base y estructura nosotros mismos por dentro.
muchas cosas que nos transgredimos, que somos indulgentes, que ni siquiera miramos por nosotros mismos. Pero válgase decir que después vamos por la vida intentando que otras personas tengan límites en sus vidas, cuando nosotros no somos capaces ni siquiera de respetar nuestros propios autolímites. ¿Ves? Sí. Entonces, esto es una de las cosas supremamente importantes. Para que se pueda replicar afuera, primero tiene que comenzar a trabajarse adentro. ¿Cuáles son mis autolímites? ¿Cuántos tengo? ¿Dónde y en qué áreas los tengo? ¿Cuándo los empiezo a implementar? ¿Cuántas veces me los he transgredido? Y con esto cerramos el episodio de hoy, no sin antes agradecerles estar allí domingo a domingo, darle like, activar la campanita y todas esas cosas que YouTube nos pide para podernos recomendar a toda la gente que está en ese universo. Y si ustedes conocen a alguien que siente que debe escuchar a este par de dos con sus filosofadas de todas las semanas, compártanlo, ya saben, copiar el link, poner sus estados, en las historias de Instagram, por todos lados, porque así llegamos a más personas y así enseñamos a la gente a que no solamente hay una forma de pensar, sino que hay muchas. Y recordarles siempre que nosotras no queremos ni pretendemos que pienses como nosotras. Solo queremos que pienses. Chao, chao, terrícolas. Hasta el próximo domingo. Sigue pensando, sigue cuestionando y por el amor de todas las cosas trascendentales, piensa por ti. Nos vemos en el próximo Caos Consciente.